Listo, cuando quieras. Genial. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lucía Vázquez, residente de segundo año de Medicina de Familia en Toledo y me modera esta sesión Javi Cabañas que nos acompaña. Y lo primero, pues muchas gracias por acompañarnos y a Javi también por revisar la sesión. Es una actualización de la hemorragia digestiva alta enfocada al manejo en urgencias. Este es el índice que voy a seguir. Primero voy a dar una introducción del tema, hablando un poquito de la epidemiología y la etiopatogenia de esta patología. Después hablaré un poco de los síntomas y signos, el diagnóstico, el pronóstico, el manejo y para finalizar unas conclusiones y la bibliografía. Bueno, lo primero, la hemorragia digestiva es una urgencia grave consecuencia del sangrado procedente del aparato digestivo. Se clasifica en dos dependiendo de dónde esté el sangrado, en función del ángulo de Treith, que es este que he marcado aquí. Hemorragia digestiva alta se considera si es por encima de este ángulo y baja si es por debajo. Es una de las complicaciones más frecuentes y graves del aparato digestivo. Se estima que hay unos de 50 a 160 casos por cada 100.000 habitantes año y tiene una mortalidad que puede ser incluso del 10%. La incidencia aumenta con la edad y en el varón y la causa más frecuente de muerte es el fallo multiorgánico. La hemorragia digestiva alta se subclasifica en dos tipos dependiendo de cuál sea la causa. Un primer grupo que es de causa no varicosa y un segundo grupo que es de causa varicosa. En el primer grupo engloba múltiples patologías, como son pues, la úlcera péptica gastroduodenal, que puede ser causada por AINES, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, o por una infección por Helicobacter pylori. Otras causas también pueden ser los tumores, las lesiones en la mucosa, el síndrome de Mallory-Weiss, una esofagitis péptica, patologías vasculares. Aquí me gustaría hablar un pelín de la fístula ortoentérica, que es una comunicación entre el aparato digestivo y la aorta. Es una causa muy rara de hemorragia digestiva alta, pero solo quiero incidir porque su mortalidad sin diagnóstico ni tratamiento es cercana al 100%. Se cursa como una hemorragia gatillo con un posterior sangrado masivo y por eso tiene tanta mortalidad. Primero tenemos que sospecharla cuando veamos una hemorragia como muy masiva, solicitar un TAC y ya poder hacer un manejo de la patología vascular que es la causante en este caso. Luego, por otro lado, también está la hemorragia digestiva alta de causa varicosa o secundaria hipertensión portal, que es producida por rotura de varices esofágicas y o gástricas. Consecuencia, pues normalmente suele ser por cirrosis hepática. Esta presenta mayor severidad y un peor pronóstico, ya que la mortalidad del primer episodio es alta. Suele ser por una recidiva hemorrágica precoz. Un tercio recidivan en las primeras horas, incluso un 50% de los pacientes en los primeros días tras la hemorragia. En cuanto al diagnóstico, primero voy a hablar un poquito de la anamnesis. Tenemos que incidir en los antecedentes personales del paciente, pues, por ejemplo, la presencia de patologías previas, como un episodio previo por el alto porcentaje de resangrado que tienen, la presencia de coagulopatías, de cirrosis, de neoplasias, si es el paciente bebedor activo, qué fármacos toma de forma habitual, pues si toma algún fármaco gastroerosivo, que recordar que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, fármacos que favorecen el sangrado o que inhiban mecanismos compensadores de la hemorragia. Luego también indagar un poquito en la forma de presentación y los síntomas, que ahora voy a hablar un poquito más de ellos, sobre todo de la forma de presentación. También se puede acompañar pues, de dolor abdominal, de ictericia, pues en el caso de que sea una patología hepática, etcétera. Y también tenemos que indagar sobre el tiempo de evolución de la enfermedad, si se ha instalado de forma aguda o crónica, porque es lo que nos va a guiar el manejo. Los síntomas y signos en esta patología pues son la hematemesis, que es el vómito de sangre roja brillante, o en pozos de café, que suele marcar un sangrado este último más limitado. Es muy importante descartar que el sangrado venga de otro foco, como puede ser un foco pulmonar o de vía ORL. También se puede presentar como melenas, que son heces negras, brillantes, así como pastosas, pegajosas y muy fétidas,
que sugieren hemorragia digestiva alta o baja con un tránsito lento de forma menos frecuente. Y por último, también se puede presentar con hematoquecia, que son heces, o sea, mezcladas con sangre rojo brillante, que pueden ser también de hemorragia digestiva baja, pero se puede dar por un tránsito acelerado. En cuanto a la exploración general del paciente, es muy importante prestar atención a realizar una evaluación hemodinámica adecuada, con toma de constantes. La tensión, la frecuencia, la saturación, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, signos de deshidratación, de palidez. Se considera inestabilidad hemodinámica cuando tenemos dos o más de los siguientes signos: una tensión arterial sistólica menor de 100, una taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor de 100, signos de hipoperfusión periférica, pues como os he dicho antes, de palidez cutánea, etcétera, cambios de la frecuencia o la tensión tras el ortostatismo o una alteración del nivel de conciencia. Luego también tenemos que ver la presencia de signos de patopatía crónica, pues ascitis, telangiectasias, eritema malar, ginecomastia. Y por último también debemos realizar un tacto rectal, siempre ante sospecha de hemorragia digestiva, para intentar determinar la presencia de hematoquecia o melenas. En cuanto a las pruebas complementarias que debemos solicitar, pues tenemos que pedir una analítica sanguínea completa con un estudio de coagulación, pues sobre todo para ver si hay coagulopatía primaria o en caso de hepatopatía crónica. Un hemograma completo, aunque en las primeras horas el sangrado desangrado puede carecer de valor porque la hemoglobina se altera de forma más tardía. Una bioquímica en el que veremos un sodio y un potasio elevados, una urea plasmática elevada, incluso puede aumentar 2 o 3 veces, con un cociente urea creatinina alterado, siempre que no haya una alteración renal de base, claro. Y se estima que el riesgo de resangrado es mayor si las plaquetas están por debajo de 40.000. También debemos solicitar una radiografía de tórax y abdomen para descartar perforación, un electro normal, y es súper importante realizar una endoscopia en las primeras 24 horas, ya que es el método diagnóstico y también de tratamiento de esta patología. El aspirado con sonda nasogástrica no se recomienda porque simplemente sirve para cuantificar, para ver si está sangrando o no, y no se ha visto que tenga ningún beneficio. Entonces, actualmente no está recomendado. Voy a hablar ahora un poquito de la valoración pronóstica. Se usan diferentes escalas. Yo aquí os he puesto la escala de AIM-65 y la escala de Glasgow-Blatchford porque son, yo creo, las que tienen mayor interés para nosotros en la urgencia hospitalaria, ya que los parámetros que miden podemos acceder desde ahí, que son pues el INR, la tensión, la edad. La escala de AIM-65 valora la mortalidad y estima que el riesgo es bajo si es menor o igual a 1. Y la escala de Glasgow-Blatchford evalúa el riesgo de complicaciones y de resangrado. Y dice que el riesgo es bajo si es mayor o igual a 1. Hay otras escalas también que evalúan esta patología, como la escala de Forres o la escala de Rockwell, pero estas incluyen también marcadores de la endoscopia y normalmente los suelen usar ya más el servicio de digestivo, pues de cara al tratamiento que tengan que realizar al alta o si realizar un ingreso hospitalario. Entonces, para nosotros no tienen tanto valor. Bueno, ahora voy a hablar un poquito del tratamiento. Primero, el manejo inicial de la patología. Como os he dicho antes, es súper importante realizar una adecuada valoración del estado hemodinámico del paciente, porque puede ser que esté inestable. Entonces, lo primero es estabilizar al paciente, monitorizar constantes, contabilizar diuresis incluso con un sondaje y administrar oxígeno si hace falta para poder ver que llega bien oxigenada la sangre.
y debemos realizar una vigilancia estrecha porque el estado del paciente puede cambiar en cualquier momento. Debemos coger 2 catéteres venosos periféricos de grueso calibre, 1 o 2, dependiendo del estado del paciente, para administración de sueroterapia. Se puede dar suero fisiológico o ringerlactato, que es más expansor, mezclado con suero glucosado, de inicio en torno a de 1000 a 2000 cc, con el objetivo de mantener tensiones por encima de 100 y una presión venosa central por encima de 5. Aquí me gustaría recalcar que si sospechamos que la etiología de la hemorragia digestiva es de causa varicosa, tenemos que tener mucho cuidado con la sueroterapia porque debemos evitar la sobrecarga de volumen, ya que puede llegar a ser incluso contraproducente. También tenemos que cruzar y reservar sangre ante situaciones urgentes de shock hipovolémico. Directamente podemos dar al paciente sangre cero negativo, pero si el paciente no está tan inestable, lo suyo pues sería cruzar y reservar sangre, dejar al paciente en dieta absoluta y semi-incorporado para evitar broncoaspiraciones. En cuanto a la transfusión, el objetivo de las cifras de hemoglobina es por encima de 7 en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, si presentan enfermedad arterial coronaria inestable, evidencia de sangrado activo o alto riesgo de complicaciones, se recomienda que las cifras de hemoglobina sean superiores a 9. Si el paciente tiene signos de hipovolemia, puede requerir una transfusión de hemoderivados, aunque la hemoglobina sea normal, porque acordaros que os he dicho antes que las cifras de hemoglobina tardan un poquito en los sangrados en ser igual, entonces pues puede ser que lo requiera. Y luego, si tenemos trombocitopenia o está en tratamiento con antiagregante del paciente, el objetivo es por encima de 20.000, aunque si tiene sangrado activo, pues se recomienda que estén por encima de 50.000. En cuanto a la antiagregación, se recomienda retirar la aspirina y si está doble antiagregado el paciente, se recomienda mantener la aspirina y quitar el otro antiagregante y realizar una reintroducción precoz de este. En cuanto a la coagulopatía, si esta es no cirrótica y el INR es mayor de 2, se recomienda hacer una transfusión de plasma fresco congelado. Y para la endoscopia se recomienda INRs menores de 2,5. Siguiendo de la coagulación, en general se recomienda retirar los agentes antitrombóticos. Voy a ir explicando más o menos uno a uno qué se recomienda hacer. En cuanto a los sacos, si la hemorragia es leve, es suficiente con suspender o disminuir la dosis, ya que se va a ir eliminando poco a poco. Si la hemorragia es moderada, se puede dar una dosis de vitamina K, oral o intravenoso. Y si nos encontramos ante hemorragias graves o un sangrado activo, se recomienda dar una dosis de vitamina K intravenosa junto con un complejo protrombínico a pasar en 20 minutos. Si el paciente se encuentra con heparina de bajo peso molecular, directamente se suspende, y para las heparinas no fraccionadas y si la hemorragia es moderada o grave, se puede administrar sulfato de protamina. De los NACOS he puesto aquí una tabla que resume un poco más o menos el manejo dependiendo del fármaco que tome el paciente. En general, su efecto desaparece en 24-48 horas si no hay alteraciones renales, porque es la vía de eliminación. Tenemos solo un antídoto para el dabigatran, que es el idarucizumab. Para el resto sí que hay antídoto, pero no está comercializado, entonces, pues como si no hubiera. Y no, simplemente hay que esperar pues a que se eliminen. Se puede plantear el uso de carbón activado, aunque es un poco, como luego hay que hacerle gastroscopia y tal, pues se queda ahí un poco en el aire. Y entre hemorragias severas se puede dar también un complejo de protrombina para intentar revertir más rápido esto. Y bueno, ya hablando un poquito más del tratamiento específico de la patología, tenemos que también dar procinéticos,
sobre todo de cara a la gastroscopia. Se recomienda dar una dosis única de eritromicina 125 miligramos intravenoso a pasar en 20-30 minutos, unos 30-120 minutos antes de la endoscopia para favorecer la visualización del tubo digestivo. Además, se da una dosis de inicio de un antiácido, normalmente suele ser IVP, por ejemplo, omeprazol de 80 miligramos en un bol intravenoso, y luego se mantiene con una bomba de perfusión continua de 8 miligramos hora al menos 72 horas. Aunque esto luego también el servicio de digestivo lo controlará en función de lo que encuentren en la gastroscopia. Por otra parte, también se puede dar ranitidina y antieméticos para evitar que vomite el paciente. Y, otra vez decir que el tratamiento al final es endoscópico y se debe realizar en las primeras 24 horas. Si el paciente está inestable, incluso se recomienda realizar directamente, y para sangrados importantes en las primeras 6 horas. Voy a hablar un poquito del tratamiento específico de la hemorragia digestiva de causa varicosa, ya que sí que tiene algún fármaco que debemos conocer, como son la somatostatina, que es un vasoconstrictor que se da en 3 bolos junto con luego una perfusión. Luego también la terlipresina es otro vasoconstrictor que reduce la mortalidad y se debe iniciar su tratamiento sin esperar, aunque tiene muchas contraindicaciones. Entonces, si no podemos dar la terlipresina, pues es cuando daríamos la somatostatina. También debemos realizar una profilaxis antibiótica de la PBE con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas durante 7 días. Y ojito, porque si el paciente es alcohólico activo, debemos darle tiamina previo al uso de suero glucosado, que es algo que daríamos con la sueroterapia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este punto. Además, si tiene colestasis crónica, alcoholismo o malnutrición, también se recomienda dar una ampolla de vitamina K y V. Si hay una alteración grave de la coagulación, se recomienda dar plasma fresco congelado hasta el cese de la hemorragia, o el complejo protrombínico IV si no se puede dar el plasma, por ejemplo, en el caso de una ICC descompensada. También tiene una particularidad el tratamiento cuando la hemorragia digestiva es consecuencia de una úlcera por una infección de Helicobacter pylori, que es realizar un tratamiento erradicador ya más también de cara al alta del paciente. Bueno, y para un poquito hilar todas estas cosas que os he contado, me gustaría acabar la sesión hablando de un caso clínico que tuvimos en la urgencia, un poco para que sea más dinámico y aplicar un poco estos conocimientos. Bueno, pues se trata de un varón de 79 años, como antecedentes personales tiene diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, síndrome de Felty y adenocarcinoma de próstata en remisión. Está en tratamiento con Sumial 30 miligramos cada 12 horas, Aldactone de 25, furosemida de 40, Agfol, EPO y Ferplex. Acude a urgencias del hospital por vómitos oscuros de 2 días de evolución, junto con dolor abdominal difuso y una disminución de la ingesta. Lo primero, como os he dicho antes, es monitorizar al paciente y ver unas constantes. En este caso, la frecuencia cardíaca era normal, estaba normotenso, tenía una saturación de oxígeno normal de 97 y estaba febril. La exploración física, la auscultación cardiopulmonar era normal, no tenía ninguna alteración relevante. El abdomen tenía ruidos conservados, estaba blando, un poco así doloroso a la palpación de forma generalizada, pero no tenía datos de peritonismo. Y le realizamos un tacto rectal en el que no se palpaba ninguna alteración, pero en el de DIL sí que veíamos heces oscuras y pastosas que eran melenas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos a un paciente así sangrando por todos lados, pero no vamos a brotar, porque con estos conocimientos, pues entre los conocimientos y el tríptico, bueno, os he puesto el tríptico que tenemos en el Hospital de Toledo, pues yo creo que vamos a sacar al paciente adelante. Vamos a monitorizarle las constantes y contabilizarle la diuresis.
En este caso, como estaba normotenso y no tenía malas constantes, pues canalizamos una vía venosa periférica y empezamos a pasar 1000 cc de suero salino fisiológico. Además, como tenía signos claros de sangrado digestivo, pues empezamos con un omeprazol 80 miligramos en bolo y después le dejamos puesta la bomba. También, como estaba con vómitos y como así nauseoso, le dejamos puesta la metoclopramida 10 miligramos intravenoso a pasar lento, le dejamos en dieta absoluta y semi-incorporado y solicitamos las pruebas complementarias. Recordemos que había que solicitar una analítica sanguínea completa, donde veíamos una elevación de los reactantes de fase aguda, con un deterioro de la función renal respecto a las analíticas previas, una elevación de la urea, típico de la hemorragia digestiva, una pancitopenia estable respecto a las analíticas que tenía el paciente por su patología de base con una trombopenia, pero tenía una agudización de la anemia con una hemoglobina de 8. También sacamos pruebas cruzadas y solicitamos reserva de sangre, una radiografía de tórax que no tenía ninguna alteración, igual que la placa abdominal, que no tenía datos de obstrucción intestinal, y llamamos al servicio de digestivo para que le realizaran una gastroscopia por sospecha de hemorragia digestiva alta, previo a administración de una dosis de eritromicina intravenosa. Entonces, el servicio digestivo se llevó al paciente a realizar la gastroscopia, en la que se observaba esto. A nivel del esófago distal se veía una mucosa de color negruzco circunferencial. Entonces, esto no es una hemorragia digestiva, pero se parece mucho. Es una patología que es la necrosis esofágica, que es una entidad rara que puede desencadenar muchas importantes complicaciones. El factor de riesgo más importante es la diabetes y lo cuento aquí porque la clínica es similar a la hemorragia digestiva alta en un 90% de los casos, o sea que casi siempre se presenta así, y el tratamiento también es similar al de la hemorragia digestiva alta, que al final es fluidoterapia, IVPs, dieta absoluta, sucralfato y tratamiento de la enfermedad de base. La mortalidad es alta, se estima que hasta el 32%, secundaria pues a las complicaciones. Y por tanto es muy importante sospechar la clínica y realizar desde el inicio un manejo adecuado para poder intentar evitar esto. Bueno, ya para acabar voy a resumir un poquito el manejo de la hemorragia digestiva. Las constantes. He sido muy plasta, pero es muy importante porque el paciente puede entrar en shock hipovolémico en cualquier momento. Estabilizar hemodinámicamente al paciente, que es lo más importante, es lo que nos tiene que orientar el manejo. Luego ya, una vez controlado esto, debemos realizar una anamnesis y una exploración física enfocada para intentar ver la causa de la hemorragia digestiva, iniciar un tratamiento adecuado y ponernos en contacto con el servicio de digestivo, ya que la endoscopia es el tratamiento, esa es la herramienta diagnóstica y terapéutica. Recordaros la patología de la fístula ortoentérica, que si no se sospecha no se ve y tiene muchísima mortalidad. Y lo único que hay que hacer es solicitar un TAC con contraste si la sospechamos ante hemorragia en gatillo. Y pues avisar luego, si se confirma, al servicio de cirugía. Y nada más, esta es la bibliografía que he usado y muchas gracias. Bueno, pues bueno, yo soy Javi, yo soy el moderador de la sesión. Lo primero, darte la enhorabuena, Lucía. Creo que ha sido una sesión bastante completa pues bueno, desde que se presenta el paciente con una hemorragia digestiva alta en urgencias hasta todos los posibles destinos que puede tener. Nada, lo primero, darte la enhorabuena, lo que te digo, me parece muy interesante. Creo que no ha sido pesada, creo que, bueno, ya todos sabemos que la hemorragia digestiva es una patología muy frecuente en urgencias. Creo que quien más, quien menos ha atendido unas cuantas de estas y de distinta gravedad y efectivamente, pues bueno, lo que comentabas, ¿no? Durante la sesión, creo que lo más importante a la hora de atender este tipo de pacientes es primero enfocarlo bien, pues identificar el tipo de paciente que tenemos y el tipo de hemorragia digestiva que puede tener, sobre todo si es varicosa o no es varicosa, porque como bien has recalcado, el tratamiento es radicalmente distinto. Bueno, radicalmente, es distinto, ¿no? Y luego,
pues bueno, sobre todo identificar este tipo de pacientes e identificar la gravedad. Tanto cuando lo valoras por primera vez, como bien has dicho, el tenerlo monitorizado y vigilado, y si puede ser en un box o en una cama donde esté a la vista, porque este tipo de pacientes se inestabilizan rápido y de golpe. Tanto es así que puede ser una persona joven, a mí de hecho me ha pasado, de una persona joven de querer ir al baño y pues, sincoparse Mm. en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que vigilarlos bien, hay que andar con mucho cuidado y sobre todo también identificar los tipos de deposiciones que puedan hacer, sobre todo por ver si el tránsito se acelera o el sangrado es masivo en el caso de que sea una hematoquecia, ¿no? Y nada, por lo demás, nada, solamente añadir también pues eso, el preguntar los fármacos, como bien has dicho, me parece algo muy interesante, porque bueno, son cosillas en las que a lo mejor a lo mejor no caes, y sin embargo sí que te van a dar la clave del paciente. Y luego también en el caso de las hemorragias digestivas varicosas, también poner en nuestra mente el paciente con una hepatopatía no alcohólica, que cada vez son más, está incluso casi llegando a superar la prevalencia de cirrosis y hepatopatía moderada grave. Se estima que supere incluso a la alcohólica, ¿no? Y bueno, también pensar en ese tipo de paciente obeso, con mucho panículo adiposo y demás, que son los que pueden llegar a desarrollar este tipo de sangrado. Entonces, no sé si querías añadir algo más, Lucía. No, nada más, eso, darte las gracias por revisarme la sesión y por tu aportación ahora. Y no, yo creo que por mi parte, a no ser que haya alguna duda o eso, no Sí, tengo no sé nada más que añadir. si alguien de los que está viendo la sesión tiene alguna duda, le gustaría comentar algo. Bueno, parece que no. Entonces, nada, Sí, pues si te parece, por mi parte, Lucía, pues cerramos esta sesión. Dar genial, la enhorabuena y, y nada, muchas y nos gracias. vemos el jueves que viene en las próximas sesiones. Eso es. Muchas gracias. Adiós. A ver.